de gran tribulación antes de la segunda venida que va a ser en el 2028. El arrebatamiento de la iglesia será por lo menos antes del 14 de mayo del 2021. Aprovecha y consulta con el pastor. Bueno, el pastor Junior Heredia compartiendo con nosotros en esta preciosa tarde. Pastor, buenas tardes, bienvenido acá a su programa, ¿cómo está? Buenas tardes, Neftalí, buenas tardes a toda la comunidad que nos está escuchando a través de Pura Vida. Estamos bien, estamos contentos y creemos en que en Dios todo lo podemos. Claro Bendito sea el sí. Señor. Bueno, pastor, usted viene con un tema bastante interesante. La última vez que usted estuvo acá compartiendo con nosotros vía Zoom, estuvimos hablando, bueno, sobre este caso, el pastor en Colombia. En Colombia, Me parece exacto. que ¿dónde fue? En Medellín, Colombia. En Barranquilla. En Barranquilla, el pastor de Barranquilla que había anunciado el fin del mundo. Me parece que fue en el mes de enero. Sí, el pastor Gabriel Ferrer había anunciado que el 28 de enero de este año iba a ser el arrebatamiento de la iglesia, la resurrección de los muertos. Y no sucedió. No sucedió. Cabe Como destacar, era de esperarse, que no iba a suceder. No iba a ser, exactamente. Claro, no iba a suceder. Y cabe destacar que ellos tenían esperanza porque ellos parece que habían perdido un familiar, un hijo, una hija. Hace 5 años estaban en la espera también de la resurrección de su hija. Y el hombre, después de esa falta, después de ese error teológico, desapareció. Se fue, se fumó. Desapareció. La Los feligreses habían vendido muchas posesiones y lo habían llevado a la congregación. Y el hombre desapareció y se comenzó a comunicar con algunos miembros de manera textual por WhatsApp. Y aquellos que les reclamaban el asunto que no se haya cumplido y que los bienes, el dinero, él comenzó a bloquearlos y solamente hablaba con aquellos que no les reclamaban y que le pedían otra reunión, ¿qué profecía más tenía? Profesor, bueno, la costumbre de tener aquí a Jovino los lunes. Yo le digo profesor a todo el mundo aquí ya. Ok. Pero pastor, no fue nada torpe ese otro pastor, porque fíjese que él le pidió a los feligreses que vendiera absolutamente todo, pero que se lo entregaran a él. O sea, Si él se iba y venía el rapto, ¿por qué a él entonces? Porque ¿quién se iba a quedar con todo eso? ¿Quién se iba a quedar con todo eso? El asunto es que el hombre ha retornado con ¿Cómo? otra fecha. ¿Apareció de nuevo? Sí, ahora hablando que la visión que tuvo la hermana no correspondía, que él tiene el cálculo correcto. A partir de Mateo 24, 32, 34, que dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama esté tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así vosotros también, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a la puerta. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Qué cálculo está haciendo? El cálculo que está haciendo es el siguiente. Cuando dice que de la higuera aprender la parábola, cuando su rama está tierna, brotan las hojas, es que el verano está cerca. Él asume que ese cumplimiento surgió el 14 de mayo del 1948, cuando la ONU registró a Israel como nación. Cuando la ONU registra a Israel como nación o es recibida como nación, él calcula que una generación tiene 80 años. Del 1948, 14 de mayo, más 80 da 14 de mayo del 2028. Pero, como la doctrina dispensacionalista determina que en el argumento del arrebatamiento de la iglesia hay 7 años de gran tribulación antes de la segunda venida que va a ser en el 2028. 2028 menos 7 años de gran tribulación. Y ese hombre sacó ese cálculo. Entonces exactamente que el arrebatamiento de la iglesia será por lo menos antes del 14 de mayo del 2021. Pero qué profesor, Dios mío. Pastor, dígame. Pero a mí no me preocupa ese otro pastor, el de Colombia. A mí me preocupa la gente que cree esa charlatanería. La gente que está creyendo este tipo de cálculo, este tipo de holograma, este tipo de
de cálculo que totalmente se sale de todo el contexto de lo que Jesús está hablando. Si vamos a Mateo 24, primero que sucede es que Jesús le preguntan acerca del templo, porque está viendo el templo y dice no quedará piedra sobre piedra sin que sea derribada. Y después de un silencio, los discípulos le preguntan a Jesús: Señor, ¿y cuándo es esto? ¿Cuáles son las señales de tu venida y el fin del siglo? Y Jesús comienza a dar una serie de detalles que lo que está prescribiendo, que hay que saber discernirlo según el contexto de que Jesús está hablando. Jesús se refiere cuando habla de que cuando ustedes vean la abominación desoladora y que la persecución, no desciendan si están en la aldea, no bajen, quédense lejos. Está hablando de la destrucción del templo que sucedió en esa generación presente que Jesús estaba hablando. Que no tiene que ver nada con ahora, ni en el futuro. Exactamente. El pastor Ferrell y otro pastor que se llama Rigoberto González también, que hacen ese mismo cálculo, cometen el error de que una generación son 80 años cuando son entre 20 y 30 años, donde da la posibilidad de que el ser humano nazca, crezca, se desarrolle y se haga adulto. Esa es una generación. Pero como se basan en el Salmo, donde habla que hasta los más robustos duraremos 80 años, asume que 80 años a partir del 1948. Pero Jesús está hablando de ese preciso momento. Esta generación, vamos a decir que Jesús está hablando en el año 30 de su época. Esta generación, la destrucción de Jerusalén o del templo fue en el año 70, o sea, 40 años. Esas personas iban a presenciar la destrucción del templo en el año 70 por el general Vespasiano Tito. Entonces, Jesús está hablando de ese preciso momento. Y luego entonces Jesús comienza a dar unos elementos, unos detalles escatológicos a futuro, que luego se irán cumpliendo. Y Jesús cierra esta parte diciendo que todo lo que yo he dicho, esta generación, la que estamos viviendo en tiempo presente, en el tiempo de Jesús, no pasará sin que lo que yo esté diciendo acontezca. ¿Y qué sucedió? La abominación desoladora cuando el Imperio Romano rodeó Jerusalén en la primera revuelta judía en contra de los romanos. Segundo, la destrucción del templo, no quedará piedra sobre piedra sin que sea derribada. Y tercero, que cuando los judíos vean eso, no bajen a Jerusalén, porque es la abominación desoladora, que los gentiles van a pisotear el santo templo, sino que se esparzan, no desciendan. Y gracias a eso, muchos judíos cristianos o judíos que comenzaron a seguir a Jesús se salvaron sus vidas porque se acordaron de esa profecía. Claro. Y cuando vieron la situación, no bajaron a defender Jerusalén. Es decir, este cálculo está totalmente fuera de contexto, y Jesucristo cierra Mateo 24 diciendo que solamente su Padre, el Padre, en su sola potestad es que conoce el fin de los tiempos. Bueno, ahí lo está escuchando. Hacemos una pausa. Lo más excelente, Neftalí, es que se basa en el versículo 34, 32, 33 y 34. Pero el versículo 36, es decir, 2 versículos más para adelante, dice: de cierto, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿Cómo así? Entonces, ¿cómo tú te vas en 2 versos y claro, el verso siguiente te está diciendo que lo que tú estás analizando no está correcto? No está, exacto. O sea, pero yo no entiendo si está tan claro ahí. ¿Cómo es que la gente se deja envolver por este tipo de doctrinas de error y de profecías también? Ese es el tipo de hermanos de nuestra iglesia que tienen un corazón dócil, muy dócil. Pero demasiado dócil. Muy extremadamente dócil. Que ni siquiera se prestan a buscar, a leer. Si el pastor dice, vamos a leer el versículo 5, no leen el 1 ni el 8, claro, sino que se concentran en lo que él dijo en el 5, aún sacando de contexto todo lo que está diciendo, en vez de leer todo el pasaje. Entonces, cuando tenemos personas así, hay que orar a Dios para que el Señor siga ayudando a través del Espíritu a depositar en el corazón de cada hermano el deseo de aprender. En este caso es algo más sencillo, es el deseo de leer. Exacto. Es leer. Bueno, estudiar. Lo que pasa es que hay mucha dependencia también. Solamente yo asistir una vez a la semana a una congregación, escuchar al pastor, y el resto de la semana yo no muestro ese interés de yo mismo escudriñar lo que dice la palabra de Dios. Exactamente. Que eso se ve demasiado. Y eso es lo que más está abundando, claro, lo que siempre más ha abundado. Claro. Tenemos una llamada. Buenas tardes, adelante. Buenas tardes. Solamente para hacerles la exhortación, aprovechando de que el pastor está ahí.
de que escudriñemos, de que leamos la Biblia, de que la vivamos, de que hagamos todo eso que se nos, para lo que se nos dio la palabra. Porque si esos hermanos que tienen un corazón dulce, como tú dices, ¿aló? Sí, lo escuchamos, le estamos escuchando. La escuchamos. Sí. Si esos hermanos que, como tú dices, que tienen el corazón dulce, conocieran la palabra de verdad, no cayeran ahí, porque la palabra está justamente para enseñarnos que esas cosas van a pasar y que nosotros debemos estar atentos. Así es. Así mismo es. Gracias por su comentario. Lo que me preocupa, y yo sé que mucha gente que le ha estado dando seguimiento, pastor, a la noticia, que la gente dirá, bueno, eso pasa en Colombia. Señores, usted no se imagina la cantidad de iglesias en barrios y sectores del país, señores, donde hay personas que están enseñando totalmente una enseñanza distorsionada. Y hay gente que son sinceros equivocados, usted le llama demasiado dócil, pero gente sincera equivocada. Exactamente. Que está yendo a una iglesia porque quiere buscar de Dios, quiere aprender, pero no lee porque depende únicamente de lo que el pastor le dice. A eso también le podemos sumar personas que no tienen esa capacidad de lectura, que tienen, claro, que son el nivel educacional también influye mucho. Exactamente, que no saben leer todavía, personas ya ancianas que quieren terminar sus días asistiendo a una iglesia, no saben leer, no tienen un sobrino, un primo que le explique. Pero pastor, hace varios años atrás, creo que hace como 2 años atrás, Pastor Junior, aquí se dio a conocer una noticia, que salió en uno de los programas más famosos de investigación de nuestro país, de un pastor, el cual le tenía la mente manipulada a las hermanas de la iglesia y le decía que para ellas ser santificadas tenían que acostarse con él. Durante el proceso de investigación, los mismos feligreses decían que el pastor no sabía leer, no sabía leer, y que él estudiaba la Biblia, o como que un hermano, un diácono de la iglesia, le leía los versículos de la Biblia, entonces él recibía la revelación. Entonces, si ese es el pastor, ¿qué podemos esperar? Tiene la facultad de poder leer, ¿qué podemos esperar de la gente que está confiando en el hombre? Y normalmente cuando ese tipo de líderes se encuentran en una posición de gobierno, de dirección, y encuentran personas en su feligresía que estudian y que leen y que le pueden rebatir, entonces esos son rebeldes. Es correcto esto. Buenas tardes, adelante. Nestalí, yo te quiero hacer una pregunta. Para ser pastor hay que estudiar. Bueno. O sea, hay que hacer un cursillo. Bueno. Pastor, bueno, lo primero es que si vas a entrar al ministerio de pastoral, lo primero que tienes que tener es un llamado de Dios. Eso es lo primero. El llamado de Dios. El llamado de Dios va a inducirte a ti a tener una preparación. Para todo tú tienes que estar preparada. Para lo que sea que tú... Si tú quieres, lo único que quieres hacer es llenar diplomas con una péndola como pendolista, tienes que prepararte. O un título. Si tú quieres hacer lo que sea, tienes que prepararte para el oficio. Entonces, cuánto más dirigir un grupo de personas, la enseñanza de la palabra. Claro. ¿Cómo yo enseño la palabra si yo no la aprendo? Pastor Junior, pero aquí hay un problema y es preocupante. Es que cualquier persona hoy en día estamos en esa época. Pone una iglesia. Exacto. No hay quien pueda regularizar esa parte. No hay como... Atento al llamado. Atento a un llamado. Por eso es peligroso, es un arma de doble filo. Hay una fiebre del engancharse al ministerio pastoral sin un ministerio reconocido, registrado, que te certifique. Que eso no pasa en otras religiones. No. Por ejemplo, nuestros hermanos, la gente que profesa mucho el catolicismo, no es que cualquiera se puede enganchar. Tiene que pasar por un seminario teológico, años de estudio. Pero dentro de la comunidad evangélica no hay quien pueda depurar o regularizar eso. Y eso no entiende usted que es un problema. Eso exactamente es un problema porque vemos muchas iglesias levantándose, personas que se enganchan, vamos a utilizar esa palabra y me excusan, que se enganchan al pastor, y cuando tú lo mides cara a cara en cuanto a lo teológico, a la preparación, consejería, se queman. Entonces, a veces son personas que son reconocidas, lo conocen en el medio,
tienen arrastre y ya alquilan un local y por ese arrastre la persona dice, bueno, voy a ir a la iglesia de Neftalí. Neftalí está todos los días en tal sitio. Voy a la iglesia de Neftalí que levantó una iglesia allí en la esquina, en la 27. Entonces, vamos para allá porque es la iglesia de Neftalí. Pero cuando vemos... No, pero yo no tengo iglesia. No, pues si acaso. Vayan a pensar. No, a mí me han querido enganchar, pero yo no. ¿Por qué la gente siempre sale corriendo? Yo no, no, pastor, espérese. Lo que pasa es, pastor, que hay gente que no sabe establecer la diferencia. Nosotros siempre, al que predica le decimos pastor. Exacto. Entonces, no es lo mismo el que predica, que usted tenga ese denuedo, ese don para usted hablar de la palabra, y otra cosa es el oficio del pastor. El oficio del pastor. Entonces, llegamos a confundir. Tú predicas, tú das para ser pastor. No necesariamente. Porque el pastorado tú tienes que demostrar un interés en la gente, en la comunidad. Y es un depósito que Dios hace en tu corazón, que te hace amar eso de ser pastor. Exacto. No importando lo que tú tengas frente, ni lo que suceda en el entorno, ni las dificultades que tengas que atravesar con personas que tienes que trabajar. Tú amas eso, porque es una pasión que Dios pone en el corazón. Este programa está muy bueno y nos quedan 5 minutos. Buenas tardes. Buenas tardes, Neftalí. Dios te bendiga. Dígame, Marcia. A usted y al pastor Junior Heredia. Mire, Neftalí. Dígame. Mi pastor, Edith Chala, Calderón de la Iglesia, y PJ de Tres Brazos. Le gusta mucho que uno escudriñe la palabra del Señor. Excelente. Porque nosotros, los hermanos de IPJ, nadie podrá engañarnos. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra del Señor, porque la escudriñamos, porque Él nos ha enseñado a escudriñar la palabra. Entonces, esas gentes que se dejaron engañar de ese pastor son unos gafos. Y tú me excusas. No, pero usted lo dijo bonito. Unos gafos, lo dijo bonito. ¿Y quién no sabe? Un eufemismo. La Biblia dice que el Señor dice que el día ni la hora nadie lo sabe. Claro. Entonces, si usted ha leído a Mateo 24, ¿cómo se va a dejar engañar de ese pastor? Eso es lo que es un tiguerazo. Bueno, ya usted sabe. Gracias. Pastor Junior, ¿qué usted opina de verdad? ¿Qué solución se le puede dar a esta gran cantidad de personas que, forman sus iglesias? Y yo entiendo que sí, que el título es importante, pero también hay una parte, porque hay gente que puede tener el título. Pero ¿qué pasa cuando la gente no cumple totalmente con su asignación? Porque hay gente que quizás no tiene el título, pero va a apreciar mejor la asignación, más que el título. ¿Cómo se puede regularizar desde su punto de vista? ¿Qué se puede hacer? Porque realmente esto está representando un peligro de una cantidad de gente que en cualquier barrio abre una iglesia. Hay un sinnúmero de iglesias acá que no están registradas. Bueno, realmente creo que las organizaciones que conforman los grupos de iglesias de este país deberían reunirse y tomar en cuenta esa situación por el bien del país, porque quienes van a nuestras iglesias son nacionales dominicanos y personas que lo que queremos es ser luz en vez de provocar tropiezo como esta situación y nosotros ser objeto de burla por problemas como esto que pasó en Barranquilla. Entonces, los pastores tienen que no conformarse con el título de teología que obtuvieron hace 15 años, sino ir renovando el conocimiento, porque la sabiduría nunca está de más. E invertir en sus iglesias para la preparación, motivar a los hermanos para que se preparen, porque muchas veces yo soy pastor y quiero estudiar teología y no quiero ir contigo porque tú eres mi miembro. No vaya a ser que tú me veas que yo sé menos que tú. No importa, vamos todos a aprender, porque al final es aprender. Cuando tú conoces bien la palabra de Dios, es como dijo la hermana que llamó, nadie te vende gato por liebre. Claro, o espejito por oro. Ni espejito por oro, sino que tú conoces correctamente la palabra de Dios. Si esos hermanos hubieran leído 2 versículos más abajo, versículo 36, pero el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. O sea, ni siquiera Él se incluyó. Estaban ahí mismo estaban. Eso era mover los ojos un chisme para abajo. Ellos entonces, con un poquito de lógica y razonamiento, dijeran, pero aquí hay un problema. Porque la misma Biblia me está diciendo que nadie lo sabe. ¿Cómo el pastor se atreve a decir que él sabe el día y la hora? Es decir, estudiar la palabra siempre va a traer beneficio y fortalecimiento al cuerpo de Cristo. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, Pastor Junior, y no sé por qué, pero hay que decirlo, que la mayoría de sectas que han salido, todas salen de las iglesias pentecostales. ¿Qué problema? Dígame usted, la tiré dura ahí. La tiraste dura, sí.
¿Por qué? Porque siempre mire, pasó con Mitten Aarón también. Exactamente. Mitten Aarón salió de una iglesia, pentecostal. Y bueno, no voy a seguir mencionando para que no tenga, quizá alguien me pueda malinterpretar. Pero ¿por qué usted entiende que se da ese tipo de cosas? Porque el pentecostal tiene la tendencia a buscar siempre la parte, vamos a utilizar la palabra, emocional. La emocional, también, combinado con lo fantasioso, lo subliminal, las visiones y sueños. Y cuando tú solamente quieres dirigir un pueblo a través de tus visiones y sueños y te desconecta de la palabra profética más confiable, que es la palabra de Dios, entonces ahí tenemos un problema de falsa doctrina. Sí, porque se ha convertido la iglesia muy sensacionalista. Exactamente. Sensacional, de lo vivencial. ¿Cómo es posible que yo estoy en un púlpito, voy a predicar y digo, Dios está aquí y no pasa nada? Pero cuando digo, veo ángeles moviéndose, la gente comienza a brincar y a danzar. Dios mío, padre. ¿Cómo así? Entonces los ángeles son más fuertes que el Dios todo. Jesús está aquí, es cierto, él lo dijo. Dios está aquí, él lo dijo. Claro. No pasa nada. Pero desde que digo, veo ángeles moviéndose en las esquinas, la gente comienza a sentir exacto. Entonces ahí hay un tema de sensación, hay un tema de emoción, de conocimiento. Yo creo que estamos viviendo una temporada donde las iglesias tienen que volver a Cristo. Claro. Que veo demasiadas emociones, veo demasiada motivación, mucho sensacionalismo. Y el objetivo es nosotros poder mostrar a Cristo, buscar el rostro de Cristo y nosotros, tenemos la palabra del Señor para nosotros reflejarnos en medio de la palabra. Pastor, yo no sé por qué cuando usted está aquí, como que el tiempo debemos comenzar más temprano.